Jóvenes, bienvenidos. Yo soy el arquitecto Cota Paredes y el día de hoy vamos a conocer una casa, galería, en medio de la selva. Estamos con el artista. Por favor, si se puede presentar. Hola, buenas. Soy Peter Terrin, originalmente soy de Bélgica. Ya tengo 15 años en México. Ya vas a notar en mi acento que no soy mexicano. Y ya hace 4 años empezamos a construir nuestra casa. Ya son casi 2 años que estamos viviendo aquí. Y aquí tengo mi estudio, mis oficinas, mi galería y aquí vivimos. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál fue la decisión de trabajar con estos materiales? Estoy muy inspirado con toda la arquitectura de Tulum y ahí es una moda de utilizar el chucum. El chucum es como sacan de una cáscara de un árbol de Yucatán, lo ponen a hervir, suelta un tipo de resina, huele feo, es como marroncito. Esta resina lo mezclan con cemento blanco y esto utilizan como de pasto, como poner en las paredes. Y este es el color beige con manchas que ves. Y el gris es cemento gris con un pigmento negro. Con un pigmento negro. Muy interesante el juego de texturas y de poco mantenimiento, según nos comentan, ¿verdad? Sí, tiene poco mantenimiento porque aquí en esta zona normalmente cada 3-4 años por el sol tienes que otra vez pintar tus fachadas y ahora no. Y lo que me gusta mucho son las manchas. Y depende de la humedad, tienes más manchas o menos manchas. Me fascina esto. Siempre están modificándose las manchas. Sí, cuando hay, por ejemplo, mucha lluvia, hay más manchas más intensos. Interesante. Sí. Muy bien, bueno, vamos a entrar. Bienvenidos, sí. Pues ya, obvio, como puedes ver aquí hay pocas ventanas. Este es, por ejemplo, puro muro. Esa es mi galería, la vas a ver dentro. Y es para mantener el fresco porque todo el día el sol está pegado a este lado. Y el otro lado tengo más ventanas. Okay. Entonces la casa es bastante fresco. Claro, porque se está cerrando hacia el sur. Pocas ventanas hacia el sur, pero en la galería no. Exacto. Fíjense el ingreso. Eso me gusta mucho, que cuando terminamos la casa aquí había mucho muro. Entonces el arquitecto dice, ¿sabes qué? Vamos a poner estos jardines flotantes. Y me encanta, es un detalle que me gusta mucho. Y le da ese color también contrastante, Sí, ¿verdad? exacto. Bienvenidos, aquí está pues ya la galería. Bueno, estos son mis bebés. Y aquí tenemos la galería con mis obras. Te voy a dar algo para que... Así. Ah, excelente. Y así. Esos son mis cuadros. Y toda la galería es así con el cemento otra vez. Es una obra que está hecho con... Acrílico. Todo es acrílico, espátula. Y bueno, todos mis cuadros son muy grandes. No me gusta pintar pequeño. Lo mío es grande. Tiene una escala y el espacio tiene una escala buenísima. Estamos hablando aquí de un 9x7. Es un espacio bastante amplio, lleno de luz natural, pero además protegido por esas cubiertas. También el arquitecto, que ahorita lo vamos a conocer. Sí, entra buena luz, ¿no? Entonces, y antes en mi estudio pequeño, cuando vienen clientes, es un poco... Ay, muéstrame lo que tienes. Y siempre tenía mis cuadros enrollados, entonces te ven como, bueno, te estás luchando, ¿no? Entonces siempre quiere mejores precios, pero desde que vivo aquí y lo puedo presentar en una manera bastante profesional, como la gente que ya no piden descuento, ¿sabes? Claro. No te pediría descuento por ese, ¿no? Yo diría cuánto y lo que es. Sí, y mira, y toda la casa vas a ver la repetición de la piedra natural, que es la piedra que hemos sacado del terreno, por ejemplo, cuando hicimos la alberca, y yo no quería tirar estas piedras. Entonces, por toda la casa vas a ver estas piedras. Buenísima, que tiene incrustaciones naturales, el coral. Y nos comentaba el arquitecto, esta es una obra del arquitecto Alejandro Galíndez. Arquitecto, buenas tardes. Pues es un gusto conocerlo. Y entrar aquí a su obra buenísima, que ahora me platicabas un poquito de este detalle, ¿no? Este es el detalle de la orientación solar de la casa, ¿verdad? Sí, Peter quería algún detalle en el acceso, algo que fuera, pues, que llamara la atención, que en la entrada fuera algo que a lo cual observar
y empezar la entrada a la casa y me dio varias opciones y entre ellas me dio esto y creo que fue la más apropiada ya que la casa está orientada hasta el sur. Norte-sur. Buenísimo. Y aquí este espacio que está genial. Esta es la entrada principal, que es una puerta que hemos encontrado, es una puerta vieja de Marruecos, que el arquitecto ha adaptado las alturas y el ancho especialmente para que yo podía poner. ¿Ya la tenían antes? No, yo sí. De haberla tenido antes, le hubiera dejado el hueco. Por ejemplo, estos tal vez no hubieran estado, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Yo en el medio de la construcción yo traje la puerta. ¿Trajiste la puerta? Sí. No, pues se ve que tiene historia. Sí, es una... Entonces aquí es la puerta principal, pero vamos por el patio interior. Pero es que esto está muy bueno. O sea, la puerta principal, el acceso te comunica a este patio, que como pueden ver es un estanque. Sí, porque la idea era, cuando tengo exposiciones en mi galería, aquí en el patio puedo hacer la cóctel de bienvenida, Claro. sin que la gente tiene que entrar en mi casa. Esa era la idea. Entonces aquí puedes cerrar, la gente viene a ver mi exposición y aquí tomamos un drink. Buenísimo, nadie tiene que entrar a la Exacto. casa. Claro, es un espacio interior en el exterior. Sí. Exacto. Y esta fuente te quedó, arquitecto, genial. Es un estanque que nos comentan que da muchísima paz. Se vuelve una sí, terapia. Por la mañana mis desayunos aquí, no sabes. Ah, y además hay una fuente. O sea, hay un movimiento de agua. Exacto. Entonces ya por ejemplo, durante la construcción ya pensaron en meter estos brazos para colgar. Esto todo es durante no después, ¿eh? Entonces ya lo tenemos la idea bien claro cómo lo queremos. Es un muy buen detalle. La El casa, color, sí, me el gusta color le mucho. juega mucho, ¿no? Una Entramos ahora. especie de La acuamarina. bestia aquí trató de atacar. Esto es el baño, ¿no? Pero esta es la mezcla de los dos colores, el gris y el chucum. Y aquí hemos hecho la mezcla de estos dos componentes y mira qué color. Es como un beige gris y me gusta mucho este color. Pero lo encontramos al final, era como una prueba al final cuando ya la casa casi estaba terminado. Mezclaron. Sí, entonces es el color del chucum con el gris del cemento gris, ¿no? Lo mezclaron y mira, me fascina y da más manchas también. Parece un poco de óxido, ¿verdad? Sí, Está buenísimo. Y la textura, oh, ojalá pudieran sentirla. Es suave, pero al mismo tiempo, no sé, seca. Sí. Y luego otra vez ves las piedras de nuestro jardín. Estos son la mayoría de mis muebles y de mis atributos de detalles son de artesanos local. Este es un pueblo cerca de Mera que se llama Zitia y ellos hacen todo con piedras. Entonces tú, cualquier idea que tienes, te vas a este pueblo, explica lo que quieres y ellos te lo hacen. Está increíble esto, hermanos. Y me encantó este detalle, ¿eh? El muro bajo. Sí. El muro bajo de piedra está genial. Pero Ah, y aquí también juegan con el detalle de esta madera en los techos. sí, esto por ejemplo es algo que hemos comprado antes de empezar con la casa en San Miguel de Allende en una tienda. Me gustaban mucho estos. Son raíces, vienen de Asia. Entonces antes de construir la casa ya lo tenía estos. Entonces todo este jardín hemos hecho especialmente para que yo pudiera utilizar esto. Ok, buenísimo. Y al final es un buen detalle, ¿no? Claro, Me sí, gusta sí. mucho. Yo las vi desde la obra. ¿Sí? Sí. Sí, estaban por ahí. No, pues en general la mayoría de los detalles los pidieron. El chiste es aglutinarlos de una manera que funcione y que no se vea que todo está a huevo, ¿no? Claro, Sí. que no se sienta cargados. Sí, exacto. No, y que no está así de que me lo metí de a huevo porque así me lo pidieron, ¿no? No, que tratar de incorporarlo lo mejor posible para que funcione, ¿no? Aquí tienes otra vez el muro por la noche se ve muy bonito con todas las velas. ¿no? Este es mi famoso Picasso, el cerdito, es un poco territorial, cuidado. Esas son las secrets. Sí, estos son así, así. Es un poco territorial. Sí, y aquí tenemos, bueno, los muebles como, honestamente me fui un poco sobre mi budget en la casa, entonces los muebles, por ejemplo, las sillas tenemos que comprado fines de serie, solo nos quedan 2, nos quedan 3, entonces ya por eso todo está mezclados, pero el hecho que está todo mezclado tiene su chiste, ¿no? Le da su unidad. Sí, Esta está muy buena también, ¿eh? sí. Y aquí también, estos son, por ejemplo, me encanta todo lo que de Yucatán,
Entonces, estas son puertas que hemos encontrado así en Yucatán, es en dirección a Mérida, los pueblos tirados contra una fachada. Me acercó el señor, a ver, ¿lo vendes? Sí, que para esto está viejo, ¿qué vas a hacer con esto? Y yo, no, lo quiero. Entonces ya esta es la entrada a mi ¿cómo se llama? Almacén. El almacén, Sí. está excelente. Sí, aquí tenemos. ¿Y la pintaste tú? Sí, estaba bien viejo, pero lo he pintado para pegar con las lámparas que tengo ahí. Ah, claro. Ajá. No, este está muy bien, es un gran almacén. Sí, Todo también con su cemento pulido en los muros. sí, Todo el cemento pulido en el piso, menos la cocina. exacto. Ok. Y esto, por ejemplo, también el mismo señor me vendió esto. Y hablamos de 200 pesos. El señor tenía vergüenza y dice, ¿qué es madera viejo? ¿Qué vas a hacer con esto? Y yo, no, lo quiero. La mezcla de la casa moderna con estas cosas antiguas me fascina. Sí, es un muy buen detalle. Y la cocina está muy bien, abierta, Sí, muy práctico. muy práctica, con su vista al jardín, y al mismo tiempo esta relación directa con el comedor y la cocina. Pero este muro, a diferencia de otros proyectos y el cerramiento, te hacen sentir que no estás tan en el espacio, Sí, ¿no? Entonces exacto. es abierta, pero no completamente. Sí. Y también cuando estás cocinando y vienen la gente, ya puedes comunicarse con ellos. No estás cerrado en tu cocina. Claro, Esto me claro, gusta. claro, pero no te ven tanto, ¿verdad? Ajá. Los platos. Ok, entonces ya, obvio como me gusta el triatlón, una de las cosas que quería era una buena alberca, ¿no? Entonces la alberca casi es 25 metros porque no quería quitar este árbol ni el árbol atrás, entonces la alberca tiene 23,80. Gracias por respetarlo, ¿no? Sí, no. Y al final, mira, se murió el árbol, pero lo transformamos en una lámpara y por la noche está muy, muy bonito. Se ve muy bien. Y bueno, estas le empiezan a dar algo de vida. Sí, sí. La terraza que se conecta también está muy bien. Genial. Esto también me gusta mucho. Bueno, tú puedes explicar mejor. Transparente, ¿no? Aquí, evidentemente, si nos hacemos más para allá, te puedo enseñar un poco la intención formal, que es que el volumen de concreto que empieza allá atraviesa el estudio, no la galería, se convierte en la cocina y después se convierte en el apoyo del volado de la recámara, ¿no? Entonces se genera como una unidad y tenemos el estudio y la recámara con unos volados prominentes que le dan mucha volumetría. ¿Quieren entrar en mi estudio? Por favor. A ver si está Ya bien. se está viendo desde allá. Pero el más cómodo es él. En segundo lugar, el primero es el puerquillo. Está excelente. Mira, y esto, por ejemplo, nuestros jardines, aquí tenemos arúgula y todo eso. Esto está hecho con los pocos árboles que hemos quitado de nuestro terreno. Me sentía mal. Entonces hemos hecho esos jardines y la verdad nos dan verduras, arúgula. Está genial. No, felicidades. Me encanta siempre el tema de esta piedra triturada, ¿no? Sí. Te hace sentir... Sí, y mira, por ejemplo, todo esto lo pusimos, se llama relleno, y así el monte no regresa. Y ayuda muchísimo contra los mosquitos. También. Sí, tenemos mucho menos mosquitos cuando mantengas el monte así. Empiezo a entender a mi buen amigo Carlos Patrón de Taco, porque todo lo... Luego te voy a mostrar el estudio donde trabajo. Tenemos que entrar. Esa que estás haciendo Sí. se ve muy bien. Mira, aquí tenemos una zona muy agradable. Acabamos de cortar esto, entonces ya las hojitas están regresando para tenerlo más volumen, ¿no? Con la luna llena hemos cortado, pero normalmente está lleno así de esta planta. ¿Cómo se llama la planta? Que creo que es algo del mar, normalmente lo ves mucho en el mar. Y Claro. es poco mantenimiento, la verdad, y lo llenan bien bonito y necesitan poco agua. Ok, entonces aquí tenemos el bar de la alberca, de la piscina. Aquí tengo mi asador, otra vez todo en el mismo estilo de la casa. Ahí tengo mi para los 3-4 nortes al año que tenemos, pongo mi fuego allí. Cuando hace frío, Sí. 4 veces al año. Qué bonita la barra, ¿eh? Sí, Toda de aquí, concreto, madera. aquí tenemos buenas fiestas. ¿Y el Ahí piso? sí, porque como es de alberca, esto no resbala. Y tiene algo, me gustan mucho estas piedras de río. Y andar descalzo también dicen que es terapéutico, ¿verdad? Sí, como no.
No, está muy bien. Sí, aquí tienes una buena vista de... Todo esto es cemento blanco Sí, y se hace una muy buena vista de la casa completa. Fíjense cómo la ventana, o sea, eso es una terraza, ¿verdad? sí, es una terraza, pero como mi novia no aguanta bien los mosquitos, lo hemos tapado con mosquitero y la verdad es una súper decisión porque ahí hay una hamaca y nos estamos siempre ahí, leyendo, Claro. relajando, una siesta. No, y el mosquitero es la clave, o sea, no se corre, ¿verdad? ¿No? Sí, solo para dar agua a las plantas ahí. Este sí se abre. Sí, aquí puedo entrenar bien. Un asoleadero acá a gusto y puedes entrenar perfecto. Sí. Esta es una gran perspectiva. Es una mezcla muy interesante la del cemento negro y el chucum. Hacen una muy buena Cuidado, combinación. está llegando el cerrito, ¿eh? Ya te va a acompañar. Es un poco agresivo cuando viene gente. Ya vamos a la parte de La arriba. galería desde afuera. Bueno, aquí. Es que lo ponemos así la hamaca porque aquí lo regamos el pasto. Pero es una hamaca normalmente, ¿no? Ah, qué bonita jardinera con ese muro de concreto, A mí ¿verdad? me Que- encanta. Sí. No sabe cómo me gusta esto. Y la bugambilia que tienes ahí. Todavía tiene que agarrar un poquito más, Ajá. pero en general las plantas están bien aquí. ¿Cómo impermeabilizan las jardineras ustedes acá? Con un estuco que trae un impermeabilizante integral. Festergral, hay varios. Ah, perfecto, con un buen festregral. Bueno, no te creas, el Festergral es para colar integral. Vamos al estudio Excelente. para que veas dónde trabajo. En donde... Aquí tengo un Porsche. Qué buena puerta. Sí, Metálica. aquí están los cuartos de máquina para Tu Porsche. de escondido. Buenísimo. Sí, Ese es el río de la alberca. de la bomba del estanque de los peces. Ah, ok. Entonces, esto para mí era muy importante. Hay muchos artistas que son un poco desordenados, yo soy justamente al contrario. Todo tiene que tener su lugar, porque si no, no puedo trabajar bien. Entonces, para mí, una buena bodega era clave. Y Con un Entonces- look industrial. sí, entonces aquí tengo una super bodega, aquí puedo... Mira, todo está, mis cosas para empacar, mis pinturas, mis marcos, productos de limpieza. Todo está aquí, no tengo que buscar nunca, sé perfectamente dónde está todo. También aquí tengo mi ducha y mi... Esto, obvio, puede tener manchas, porque dentro de la casa mi novia no manchas de pintura ni nada de esto, ¿no? Entonces aquí sí se puede tener, porque es obvio Claro. el baño de mi... donde trabajo, ¿no? Pero que la verdad lo tienes bastante limpio. Sí, sí, sí. Y aquí está mi pequeño rincón. Qué También bien este quedó el software. cemento pulido, ¿eh? Sí, Buenísimo. súper Esto práctico. Tiene una intención, toda la casa como se trata. Bueno, y a mí siempre me ha gustado que volumétricamente la arquitectura se pueda expresar como a través de intentar imitar arte suprematista, abstracto, llámese Mondrian, llámese Libeskin, llámese Malevich. Y aquí Entonces, es... lo quise interpretar en todo el diseño de la casa. También está en los pisos, aquí sí Claro. lo puedes ver. Y aquí está mi rincón, ¿no? Aquí está para cuando hay Champions League o cuando hay noticias importantes. No tengo que salir de mi estudio, aquí lo puedo ver. Y ese sofá puede tener manchas de pintura y aquí estoy trabajando. Este es mi lugar. Y arriba tenemos las oficinas y ya. Entonces es un espacio perfecto para... Increíble. Estos rieles también son muy prácticos para mí, para subir y bajar mis cuadros. ¿Tú haces tus bastidores? Pongo la tela primero en un tipo de triplay, lo pinto y después tengo un carpintero que me hace mis bastidores en aluminio con un bordecito de madera para que se agarran los grapas, los grapadora y Es así, lo que mira. está- Porque también en aluminio, porque esta zona es muy húmedo y a veces la madera se tuerza. Claro. Y yo pinto muy grande, entonces los cuadros grandes son más delicados por esto. Oye, está muy buena la técnica. Entonces, pintas encima del triplay, clavado, me imagino, Sí. Después el lienzo. Es lienzo, es tela. El lienzo. Después saco la tela y lo monto en un marco que es un poquito más pequeño para que la tela sigue a los bordes. Nunca tengo que pintar mis bordes. Mira, el cuadro de la tortuga, el cuadro sigue en los bordes.
¿Ves? Mira. Ah, solamente lo das la vuelta, Sí, claro. solo entonces tengo que hacer un marco ligeramente como 10 centímetros pequeño y ya. Está genial, ¿eh? Sí. Porque siempre ese es el tema, ¿no? De estar pintando el borde. Ujú. Ay, no me gusta esto. No, pero esto está muy bien. O sea, tú cuando lo desmontes va a dar la vuelta. Sí, Vas a exacto. agarrarlo aquí y girará. Exacto. Y entra mucho luz, que es también importante cuando pintas, luz natural. Luz natural del norte, claro. Muy bien orientada el área de pintura. Vamos a la parte de arriba. Y en el pinche cuerpo. ¿Está aquí? ¿Todas tus medallas de Iron Man? Sí, yo hago Iron Man, sí. Son muchas. Con Picasso. Ya. Entra, anda. Muy bien. Vámonos. Picasso. Ok, entonces aquí, este también es un detalle que me gusta. Me sobraba uno de estos maderas que hemos utilizado para este jardín y lo hemos utilizado como... Ah, muy lindo. Toda la madera es madera local, es madera tropical, duro, entonces no entran los bichos ni nada. Esto se llama salam. Salam. Sí. Buenísimo las vistas en el remate de la escalera, la jardinera que veíamos allá. Con su baño y otra vez con los piedras que hemos utilizado. En los muros. Exacto. Ah, qué buenas regaderas con estos pisos de piedra. Sí. Es el detalle del soclo. Una pequeña linternilla ahí. Sí, esta es la idea de Alex para que entre luz, Ajá. luz natural. Esto me gusta mucho. Y aquí el cuarto de visita, también esto lo ponemos porque hay mucha humedad. Entonces si lo cierras donde van las ropas a veces se ponen común, pero si lo tienes así hay menos... Me agrada. Sí. Me agrada. Es un buen detalle. Stop. Y es todo artesanos locales, ¿eh? Y otra vez todos los muebles son de segunda mano. La mesita. Sí. La cabecera también con chucum les Sí, quedó muy bien. exacto. Yo que siempre quería esto. Con las dos lámparas, es un gran detalle. Y aquí el cemento pulido es de otro color. Sí, bueno, hemos jugado con esto. Está bien el mismo gris, pero en vez de chucum lo pusimos cemento gris con pigmento. Aquí estos muros me fascinan. Me parece súper bonito. Aquí tenemos la lavandería, que es muy interesante que la lavandería está arriba. Entonces nunca tenemos que bajar nada. Ay, abierta completamente. Esta Sí. es la primera lavandería que veo así. Sí. Pero la Sí. tienes tan organizada Sí. que se ve muy bien. Y aquí tenemos el gimnasio, que todavía está un poco pobre de material. Pero aquí tengo para correr. Ahí monto mi bici en este aparato. Entonces ya tengo mis teles para ella. Y mi esposo, mi novia, se hace aquí yoga y así. Está genial y con muchísima luz natural. Sí. Aquí si no tienes cortinas, Nada. no las necesitas. Y estamos entrenando aquí, vemos tucanes y loros y pájaros carpinteros vienen a tocar la ventana, está espectacular. Ok, vamos a la oficina que has visto abajo, ahora lo vas a ver desde arriba. Mira, aquí tienes... Aquí se conecta. exacto. Sí, Es el espacio. aquí trabajamos. Bien. Sí, es mío, sí, pero son empresa imprimido en un tipo de PVC. Fíjate, cosa curiosa. Yo hice una remodelación en Guadalajara y tenían una pintura que ahorita que veo tu firma, era una, yo creo que la vas a recordar, era una Mona Lisa. Sí, era Una- mío, ajá, una con Mona manchas Lisa. pequeñas. Sí, pero No no era, la señora era bastante famosa, ¿no? La Era, señora Gabriela. sí, pero lo puse demasiado cerca y me parece que el color se está comiendo el sol, el color. ¿Dónde le daba el sol?
Sí, era en mi época del puentismo. Era mucho de puentitos, gigantes. Gigante, Sí. es como un... ¿Qué era? Qué bien que te recuerdas, man. Sí, es que vi esto. Sí, Vi esto. Mi cerebro muy conectó. bien, muy bien. Y aquí tienes la vista abajo a la... Mira, aquí... Entonces, para mí es un espacio que no tiene precio, ¿no? Aquí estoy, bueno, 6, 7, 8 horas al día, cada día. Y desde que vivo aquí tengo días que no salgo de mi selva por 3, 4 días, porque aquí puedo entrenar, aquí puedo trabajar y aquí puedo recibir mis clientes. Es fantástico. No necesitas nada No, más. la verdad que no. Ok, vamos ahora a nuestra habitación. Qué curioso, Juan, ¿no? Como todo se conecta. O sea, y lo identifiqué por la firma y obviamente Bueno. los colores. Todo en mi vida se ha ido conectando. Como dice Steve Jobs, los hilos se conectan de atrás para adelante. Aquí es nuestro muro, es el único lugar donde tenemos fotos de nuestra familia. Es que no me gusta tener fotos por todos los lados. De Entonces, acuerdo. ya, este es nuestro muro de papá, mamá, hermanos. Mira, aquí así era mi cerrito cuando lo tenía, cuando pensaba que era un mini pig. Era un mini pig. Ahora es un Jurassic Park monstruo. Este por ejemplo, estoy muy contento. Mira, otra vez era para decorar la casa sin un budget grande, ¿no? Entonces son marcos de segunda mano de una vieja hacienda. Hemos quitado el cuadro que estaba dentro. Y este es vinílico, letras. Y mi frase preferido, lo pegas directamente en el muro con un marco de 300 pesos y ya tienes decoración. Un buen arte. Sí. Leonard Cohen. Las puertas típicas de Yucatán, que me fascinan. Qué buena la madera, ¿verdad? Y es cedro. Sí. Pero me encanta, me encanta. Luego tengo una artista que me gusta mucho su arte, se llama Olivia Steele, pero su obra ya es muy caro, entonces yo he hecho algo en estilo de ella. Ella trabaja con neón. Con neón. Sí. Yo quería esta encima de la cama, pero mi chica no quería esto. Entonces ya, aquí tenemos nuestro rincón para el café y así. Let's stay in bed. Y aquí es, bueno, esta es nuestra cama, una habitación principal. Pues ya tenemos... ¿Cómo es ver una tormenta desde aquí? Fantástico. Porque tenemos luz de entrada de aire de las dos partes. Aquí es la vista del patio interior Claro. y aquí tenemos la vista de la selva. Entonces aquí hay una brisa por la noche. Aquí el arquitecto hizo unos hoyos y tubería para una tele, pero no queremos una tele en nuestra habitación. Entonces es una solución para tapar los huecos con fotos de nosotros cuando fuimos a Burning Man. Y hemos hecho una caja de luz. ¿Conoces Burning Man? He escuchado, En Nevada. sí. Entonces es una caja de luz, es una lámpara. Por la noche se ve muy, muy agradable. Mira, Está genial, ¿eh? es un detalle, otra vez no costó tanto. Tiene LED atrás y ya. Fotos imprimido en PVC y ya. En PVC. Sí. Buenísimo. Aquí es la famosa balcón donde estamos utilizando muchísimo. La verdad, aquí estamos mucho. No, y se respira. Es que este es un espacio siempre abierto. Sí. Aquí lo pueden ver, es una malla, que es una malla bastante bien hecha, no se siente floja y te permite pues descansar siempre en contacto con tu alberca. Pareciera que está lloviendo. Sí, estamos muy bien aquí. Bueno, ahora vamos al Gran Palacio de... espacio, arquitecto, ¿eh? Sí, ha hecho un buen trabajo, ¿eh? Aquí tenemos una de las claves de mi chica era cuando vamos a vivir en la selva, necesito mi closet y mi espejo de Marilyn Monroe. Pues ya lo tiene. Aquí está el closet, otra vez con las piedras. Las piedras las rescataron. ¿Tú llevaste la obra? Claro. Sí. Todo. Esa es la clave, si no, no queda igual. Si no, no queda igual, ¿verdad? Sí, ¿no? Por favor, jóvenes, si están por contratar, si van a invertir, ¿no?, en una casa ya de cierto nivel, pues también que se invierta en una supervisión de obra, ¿no? O sea, una supervisión de obra del arquitecto, si no se puede llevar la obra al arquitecto completamente. Pero esto, La verdad, estoy contento que ya ha gastado un poquito más que yo quería, pero por mi culpa, porque empieza la construcción y quieres este, entonces ya subimos pero vale la pena, porque mi casa me inspira.
honestamente. Es mi refugio de paz y más cuando vienes de tu creatividad, es lo que necesitas, ¿sabes? Cuando no Estar en paz. La verdad, cuando estás en una casa que no estás a gusto y pero ahora vienes a casa, tienes la paz, la naturaleza, todo está hecho en lo que como tú quieres la casa, pues no tiene precio esto. No necesito más. Aquí tenemos la ducha, que es otra vez es una solución, que estamos buscando una solución más económica, pero es una solución fantástica porque los piedras del río no resbalan, entonces le limpias fácil, pones un poco de jabón en el piso y lo limpias, tú sabes, como, Claro. como un scrub, ¿no? Ajá. Y aquí estamos con la vista. Esta es la ducha que utiliza mi novia. Tenemos otra ducha afuera que también recomiendo. Tener una ducha afuera. Ya me lo han recomendado varios, entonces creo que es un obligatorio. Este es el baño que tenemos y aquí está la ducha afuera. Y aquí tenemos... Es un espacio casi igual que el patio de abajo, no en dimensiones evidentemente, pero sí en sensación, son Ajá. de 100. Y esto te da una... O sea, Sí. puedes estar aquí en pelotas. Nadie te ve. literalmente, y Nadie te ve. te va a joder. Ah, no, claro. Está... Viene un chorro de agua. Aquí tenemos la tina. No, la verdad estamos súper a gusto. Si queremos ser románticos, tenemos el muro para velas. Ah, claro. Sí. Buenas cubiertas extendidas. No, está genial. Hombre. Y esta jardinera de la que comentábamos te protege muchísimo Así es. de la vista desde fuera. Así es. Qué bueno, porque siempre a mí las jardineras me preocupan, ¿no? El tema del agua, la humedad. Sí, pero la verdad no, Bien impermeabilizadas no tienen problema. Genial. La verdad no podemos ¿El riego quejar. cómo es? ¿De goteo? Sí. Debe ser poca agua la que esté en la jardinera. Pues más o menos porque tiene su buen drenaje y todo. Y aquí tenemos la sala de televisión, que también está súper agradable para estar aquí. Y como tenemos perros, fuimos a buscar un sofá y el sofá era como, es caro y luego el olor de los perros, entonces hemos comprado un colchón de king. Esto podemos cambiar las sábanas, el carpintero local nos hizo esto y estamos en la gloria. Cada semana limpiamos las sábanas y ya, los perros felices, todo. Y aquí desde arriba tenemos vista abajo a la galería. Y aquí se ve la galería que está brutal. Es un trabajo de color, de intensidad, tiene una energía la obra. Pero son los palms. Sí. Maravilloso. Estamos bien, obvio, aquí nos falta el aire. Poco a poco ya, vamos a terminarlo. Esta es una gran idea, ¿eh? Sí, y mira, estos detalles aquí, el carpintero para ver. Estos detalles para mí es importante, ¿no? Cuando estoy aquí puedo ver limpio, aquí puedo tener mi bebida, relax. Claro, aquí está pensado todo y otra vez miren cómo se abre el espacio hacia este patio de acceso. Ah, está protegiéndonos aquí. Gran espacio. Gracias, aquí tenemos el altar. Mi chica es muy espiritual y religioso, pues este es para ella y así todos estamos felices. Tiene su lugar. Sí. Y ya está, pues ya es la casa. Pues muchísimas gracias una vez más. No, de mucho gusto. Visitar al Tinder. Es un orgullo estar aquí con el autor y el artista que la habita. Jóvenes, espero que hayan disfrutado de esta casa. Y el que la paga Sí. Es un espacio. Es un detalle muy importante porque este es el acceso desde la cocina hasta mi estudio. Entonces, cuando estoy trabajando, amor, prepárame unos quesadillas, vente a comer en la cocina, no puedo, estoy pintando mis manos llenas. Entonces, ella me lo pasa aquí. Y todos felices y contentos. Así es. Increíble. Buenísimo. Bien pensado. Ahora estamos hablando aquí con el arquitecto para que nos explique algunos detalles de la obra. Estamos viendo el nivel de detalle que tiene, ¿no? La cimbra, el cuidado de los moños.
2 años llevó la obra, arquitecto. Así es, 2 años de estar aquí todos los días revisando y también siempre, como en todas las obras, modificando a cómo vas avanzando, ¿no? O solucionando, no necesariamente modificando, sino solucionando. Es que imagínense el nivel de detalle del proyecto ejecutivo que podría tener esto, ¿no? O sea, Es una locura. Creo que es mejor venir ya. claro. Todos evidentemente está el nivel, pero luego ese ejecutivo que tú haces en una oficina, pues ya que estás aquí no es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, no, eso siempre hay detalles. Qué bien se ve. Este quedó un poco más claro. Sí, efectivamente. Este nada más es cemento gris, este no tiene tinta. Este no tiene tinta. Y aparte- Y le agregan ustedes un pega mármol, un pega veneciano, No, este no. Solo el chucum. solo al chucún. Es que ayuda también. Nosotros allá en Guadalajara el maestro le agregaba, ¿no? Porque revienta menos. Sí, lo que pasa es que si a este yo le pongo un adhesivo, me va a cambiar el color. Le podría poner un gris, pero honestamente el gris no lo necesita tanto. Nosotros solo lo hacemos en el blanco. Ahora, la clave para que no te haga eso es que los muros los tienes que empapar. O sea, antes de que tú empieces a pulir, hay que saturar de agua para que el mismo muro estando reseco no te bote Ok, el pulido. de acuerdo. Entonces, dejar De Karcher. de Karcher. Sí, eso. Ok, ese es un muy buen tip, ¿eh? Sí. Eso yo no lo sabía, o sea, tiene que estar sumamente húmedo. No es como cualquier aplanado, porque tarda muchísimo en secar. Necesita mucha agua. En un clima seco, con agua. Y se le hacían pesados estos muros, ¿verdad? Pues sí, pero haz de cuenta que A mí este me encanta. andamios Ajá. y 5 pelados dándole al mismo tiempo, porque si no verías uniones muy evidentes. Y aquí creo yo que yo sí la sé ubicar, pero a ver tú dime dónde están. No, están muy bien. La verdad, están muy bien. Y digo, con el tema de la naturaleza, con el tema de las plantas, mejor dicho, La misma mancha del material te ayuda, ¿no? claro. Es que vive con todo ese sólido, con toda esta parte abierta de vidrio. Esas jardineras Peter las pidió porque me decían, no, es que este muro está muy flat. Entonces ya, y aplicando otra vez al suprematismo de Malevich, ahora le vamos a hacer unas jardineras flotaditas en desorden, no necesariamente alineadas, sino buscando un Y le encantó. movimiento, y le gustó y se queda bien. Sobre todo porque no están pegadas a la pared, ¿no? Se ven y están flotadas. Ah, es cierto. No me había dado cuenta. Pues, están hecho. Se soportan ahí por esas... Pues, ¿qué son traves? Y son traves, en cada una de esas traves hay castillos que las están soportando. Se pensó todavía antes del enjarre. Sí, no, Del antes pulido. de colar los castillos, porque, o sea, obviamente sus armados van para arriba. O sea, y se ponen brazos, me explico, para que no haya volteo. Ya. Y esta piedra que me comentaban que ayuda mucho también para los mosquitos. Ah, sí, bueno, el hecho de que no tengas tanta hierba cerca de la casa hace que los mosquitos prefieran estar más en la selva densa, ¿no? Ah, está buenísimo. Esta gravita está Sí. Gravilla. increíble. Y el ingreso tiene este espacio intermedio que valoramos mucho. Sí, pórtico muy mexicano. ¿Y ese está tomando agua? Sí. Ya te caché. Ese es el mejor de la casa. Sí, el patio y una vez más la galería son espacios Peter Terrin o Terrin opening todo su portafolio Coming Home Solo Show. Y se canceló por el fucking COVID. La inauguración está pendiente. La galería. Sí, Entonces, jóvenes, tenemos que armarla hasta que. Sí. y visitarla.
Oh, muy bien. Aquí están los vestidos de Liz, la nave Peter, que es diseñadora de modas. Entonces aquí hacen su mix entre la pintura y el estilo. Gran mix. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos muy pronto en una obra más. Seguiremos disfrutando. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Yo soy Cota Paredes.